Seguimos hablando del denominado reinfo hereditario y el impacto que puede tener en el crimen organizado, en lo que ocurre en Patás. Soy Jorge Rodríguez, esto es Prueba de Fuego. Me acompaña Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, de narcotráfico. Bienvenido a RPP, señor Yaranga. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Sí. El reinfo hereditario está en este momento en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro, según el ministro Jorge Montero, se trata de la transferencia de la titularidad, pero ¿era necesario realmente esta disposición complementaria en la normativa de un tema tan pero tan complejo? Mire, el reinfo no es ningún mecanismo de formalización, es un paso temporal. Lo que pasa es que para la formalización hay muchas trabas y una de las trabas difícil de superar por cualquier minero artesanal es que para la formalización requieren la autorización de la concesionaria. Entonces, hay comunidades enteras en el Perú que están concesionadas el subsuelo. ¿Y qué concesionario le va a autorizar a un artesanal porque después le hace la competencia? Ese es el gran problema. Y otro es que la concesionaria es la que les trata de ilegales a los de la comunidad. Porque la misma ley dice los ilegales operan en lugares no autorizados. Por ejemplo, en la parte de Madre de Dios, en zonas, por ejemplo, de reserva, porque saben que nunca se van a formalizar. Uno y otro, ellos procesan oro, utilizan materiales, insumos prohibidos. Pero el artesanal no, el artesanal saca de socavones material minero, en volquetes lleva a las plantas oficialmente autorizadas. A las procesadoras. Las procesadoras, ya sea, por ejemplo, en el caso de La Libertad, por ejemplo, traen hasta Trujillo, muchas veces algunos traen hasta Lima. Porque en Patás no hay procesadoras. No, salvo la misma empresa. Claro, Poderosa obviamente tiene su procesadora, pero entonces, los artesanales tienen que sacar el oro. Quien contamina es quien procesa oro. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la única contaminación ahí? La polución, o sea, la polvareda. A más de eso no hay otra contaminación. Entonces, encima que el ilegal es migrante. Pero digamos, tomando como ejemplo Patás, pues de generación en generación siempre han vivido de la minería artesanal, o sea, desde hace más de 400 años. Entonces, ¿cómo le van a decir que son ilegales? El problema es que en Patás, después de la pandemia, llega la criminalidad. Ahí empiezan las matanzas, el robo, por ejemplo. Allí, por ejemplo, hay cosas interesantes. Pero digamos, la delincuencia transnacional ya no está, salvo los pulpos, que prácticamente es una organización, y a veces el gobierno se equivoca cuando dice que hay más de 10 organizaciones criminales. Se habla de que son organizaciones criminales que se habrían unido, ¿no?, en una suerte de gran alianza. Hay algo de eso, ¿no? Pero en realidad, tanto en Patás como en Lima y en el Callao, lo que nos está causando dolor de cabeza no son organizaciones grandes, porque eso dicen aquellos que adivinan. En realidad son las pequeñas bandas que siempre estuvieron presentes, el carterista, el que robaba cosas, pero que aprendieron como escuela de las organizaciones grandes. Fácil conseguirse un par de armas o pagarle a algún muchachito que está ahí en la calle y para que vaya a extorsionar. Eso es todo. Pero entonces, ¿por qué la policía no puede controlar lo que ocurre en Patás? Lo que es que hay una manipulación pues, desde arriba. O sea, el gobierno está de capa caída y simplemente adivina. Controlar la criminalidad es sinónimo de militarización o llevar cantidad de policías. Ahí no se logra. O sea, si uno quiere realmente golpear a esta criminalidad, que no es mucho, simplemente hay que hacer un trabajo sostenido de inteligencia. Y un grupo especializado simplemente para cosechar ese trabajo de inteligencia y golpear, detener. Y otro, articulación entre el trabajo de la policía, entre el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, para que no haya eso de que la policía captura y en el Ministerio Público y en el Poder Judicial lo liberan. Claro. Eso es todo. Porque la propuesta que hemos escuchado por parte del Ejecutivo es la de instalar bases, una base militar y una base policial. Se habla de 500 integrantes del Ejército y 1000 policías. Jorge, cuando ha llegado la presidenta a Patás, no al mismo Patás, sino a 2 horas de Patás, a un terreno de propiedad de la misma empresa, hemos visto seguramente más de 1000 policías ahí, pero al día siguiente ya estaban de vuelta todos.
Yo he pasado por en la comisaría, permanencia solamente son 9 policías. Usted ha estado recientemente en Patás, señor o sea, Yaranga. esa zona se llama Bijos. Me di la vuelta desde Patás por Bijos y conversé hasta con los policías que estaban A ver, ahí. vamos a detenernos ahí. Nos dice que solo 9 policías en la comisaría de Patás. Sí, claro, o sea, se reemplazan pues cada cierta Claro. hora. O sea, se van, vienen, pero son 9. Yo pensé que había un cuartel, una militar. No. Lo que sí, o sea, están tanto en Bijos, hay otra que está en la parte Chagual, que es el control obligatorio, ¿no? Ajá. De tránsito de los vehículos, sean los 4x4 o de alto tonelaje que llevan minería. Ahí sí hay mayor cantidad de policías, pero tampoco es pues cantidad. Pero lo que sí es cierto es que también se están cometiendo una serie de abusos en las intervenciones, obviamente con participación del Ministerio Público. Por ejemplo, he conversado con una familia, Suyubamba está casi a 2 horas de Patás. Ok. Intervinieron porque allá es común, o sea, cualquier minero artesanal es común que tengan 2, 3 cadenas, porque ellos pues solo tienen oro a la mano. Es, por ejemplo, que tengan unos relojes mejor que de la presidenta. No, Claro. no por la calidad, sino porque son enchapados de oro. Y algo de eso es lo que han incautado en la zona de Suyubamba y lamentablemente, según los familiares, no han hecho constar parte de esa incautación de las joyas en las actas de incautación. Eso es un abuso, ¿no? Claro, porque lo que nos ha dicho el Ejecutivo en esta narrativa, ¿no? Es que hay organizaciones criminales bastante grandes en Patás y que para eso se necesita militarizar la zona. Entonces, esa no es la solución. Esa no es la solución, ni en Patás, ni siquiera en Lima. Entonces, por ejemplo, la experiencia que tenemos, ¿cuál es el BRAEM? ¿El BRAEM se ha militarizado y todo y se ha acabado con los terroristas? No. El BRAEM hemos controlado en parte cuando había un grupo especializado, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre todo trabajando en inteligencia, contrainteligencia y otro grupo especializado para golpear, utilizando hasta métodos no convencionales. ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que sí. Ok. ¿Y qué está pasando en los socavones? Porque se habla bastante de una suerte de lucha en los socavones, ¿no? Con presencia de criminales. Así es. O sea, lo que pasa es que todo el mundo, incluida la empresa grande, sacan en son kilómetros. Pero, Socavones son enormes túneles subterráneos. exactamente. Para entendernos. Son varios kilómetros. Exacto. Entonces, ¿a quiénes roban más los criminales? A los artesanales, menos. ¿Por qué? Porque ellos sacan pequeña cantidad. Mientras que la empresa grande en el túnel tiene pues cierta cantidad de oro, digamos material minero con cierta cantidad de contenido de oro. ¿Quién sabe esa información? Esa es información clasificada. Algún funcionario de la misma empresa. Lo que hace el delincuente es comprar a ese empresario y le da el punto principal. Y este hace otro túnel por este lado, ingresa y roba. Qué terrible. Entonces, Claro. esas cosas, por ejemplo, no se dicen. Lo único que dicen, no, es que son los ilegales junto a la criminalidad. Ya cambiaron un poco el discurso. Estamos hablando de una cadena de corrupción, ¿no? Una cadena de corrupción, efectivamente. Claro. ¿Qué cosa? Pero de lo contrario, ¿qué? ¿Acaso el delincuente tiene alta tecnología? Pero si tuviera alta tecnología, ¿de dónde vas a saber en qué kilometraje del túnel hay ese material minero? Eso es una información totalmente clasificada. Y esa información que no la ha presentado la policía, no se está hablando nada de eso. En algunas investigaciones en Trujillo se ha manejado algo de eso, pero tampoco lo han sacado los medios de comunicación. Pero eso es cierto, ¿no? Ajá. Y obviamente en la contrata del personal, no es personal especializado, son personas que salen para una cosa eventual. A los familiares de estos 13, algunos medios le preguntan, le dice, ¿para qué han sido contratados sus familiares? Dice, para un evento. El evento en la jerga local es un enfrentamiento. Es decir, fueron contratados para un enfrentamiento. Claro. Ahora, claro. esas personas tienen autorización para portar escopetas R15? No tienen. ¿De dónde salen esas escopetas? Qué terrible realmente. Finalmente, señor Yaranga, con relación al reinfo, ¿qué se debe hacer con respecto al reinfo? Se habla ya del reinfo hereditario. Iniciamos la conversación Claro, sobre o sea, digo, mira, Jorge, si es que el reinfo alargasen por 10 años, por 20 años, nadie más se formalizaría, porque es imposible pasar esa barrera. Entonces tiene que haber decisión política, porque en el Perú tenemos, yo creo que son algo de 50 empresas nomás que tienen concesión casi de todo, a nivel minero, forestal, etc. Esas cosas, por ejemplo, se debe un poco revisar, porque en realidad el territorio peruano da para todos. Y hay
digamos, denuncias mineros pues, que son ociosas. Y esas cosas tranquilamente se pueden compartir con los artesanales. Es decir, conversando se entiende. Pero aquí nadie conversa. Por ejemplo, las patas, ¿quién viaja? La presidenta. Ha viajado el premier, ha viajado los ministros, los jefes policiales, militares. ¿Alguien ha conversado con el presidente de la comunidad, con el presidente de las rondas campesinas? Ese es un buen punto. Ese es un buen Entonces, si tienes desligado con la comunidad, ¿cómo piensas solucionar? punto. Ese es un muy buen punto. Señor Yaranga, muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches. Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, de narcotráfico, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para conocer la reacción de los gobiernos regionales sobre este tema, el Reinfo, la minería en nuestro país y el problema con las organizaciones criminales.